Hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de los traumas, de dónde vienen, cómo surgen esos traumas y también vamos a hablar de las 5 señales en una persona de traumas no sanados. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y ese canal está dedicado a poder ayudarte a educarte sobre todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia. Y el día de hoy, como te lo he mencionado, pues vamos a tratar sobre las heridas emocionales, orígenes y las señales de los traumas no tratados. Así que lo primero que vamos a tocar es acerca de los orígenes. Te quiero presentar unos términos que a lo mejor pueden ser nuevos, a lo mejor ya los conoces, sobre lo que son los traumas. El primer origen de los cuales vamos a ver se le conoce como un trauma agudo. El trauma agudo es aquel trauma que inicia por un solo evento. Un solo evento es capaz de desarrollar un trauma en una persona. ¿Qué es un trauma? Un trauma son todos esos efectos debilitantes que se quedan tanto en la mente, en las emociones y en el cuerpo y que van a complicarle la vida a una persona, ya que le van a limitar sus capacidades para poder desarrollarse y para poder experimentar sus propias emociones y para poder relacionarse con otras personas durante la vida. Así que muchos traumas inician tan solo de un evento, no por muchos eventos, sino que un evento de esos puede ser un grito, una amenaza, un accidente automovilístico, un abuso psicológico, un abuso sexual. Así que trauma agudo quiere decir un solo evento pudo haber ocasionado ese trauma. De ahí tenemos lo que es el trauma complejo. Trauma complejo es la exposición de una persona a diferentes eventos traumáticos por varios tiempos, ¿no? Quiere decir que no solo fue un evento, sino que hubieron varias cosas que le sucedieron durante el transcurso de su vida y entonces se fue acumulando, ¿no? Estas experiencias, estas sensaciones de amenaza a tal nivel que su sistema nervioso el día de hoy está desregulado o en modo supervivencia. Entonces por eso es que cuando vas a terapia van a indagar en tu historia para ver cuántos de esos eventos experimentaste, cuáles son las características, cuáles son los efectos que se produjeron en tu mente, en tus emociones, en tu vida. De ahí podemos hablar también, como en un punto número 3, del estrés acumulado. Este no necesariamente tiene que ver con un abandono, con un abuso, con una humillación, sino que algo tan sencillo como vivir en una cultura tóxica o en una cultura donde tienes que trabajar mucho, donde tienes demasiadas responsabilidades, donde a lo mejor tienes deudas, a lo mejor estás en la escuela y tienes demasiadas tareas, tienes que leer muchos libros o no te está yendo mal. Si esto se da durante 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, entonces tu sistema nervioso empieza a interpretar esas emociones, esos mensajes que estás recibiendo por medio del sistema, por medio de tus ojos, por medio de tus sentidos, por medio de tu olfato, por medio de tu gusto, por medio de lo que tocas, en cómo te sientes como una amenaza para tu vida. Y entonces la reacción de tu sistema nervioso es casi igual a que estuvieras siendo atacado por una persona que a lo mejor te quiere hacer daño o que te quiere matar, ya que el sistema alerta se activa. De una manera más académica se le conoce como el sistema simpático, en el cual vas a empezar a producir más adrenalina, más cortisol, y eso te va a poner en un modo alerta. Y entonces este es el estrés acumulado, ¿no? Un trauma definitivamente se puede dar por acumulación de estrés. De ahí tenemos el trauma por tratamientos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo. Un niño de 4 o 5 años al cual la madre lo tiene que llevar al doctor porque se tiene que poner una vacuna. No sé si alguna vez has visto esta imagen, que como este niño le tiene miedo al doctor y le tiene miedo a las agujas porque sabe que le va a doler, él quiere evitar el dolor, empieza a llorar, empieza a moverse, porque su sistema nervioso está interpretando de que algo malo le va a pasar. Obviamente este niño no tiene la conciencia desarrollada, el conocimiento para saber que esa inyección le va a producir un bien. Él únicamente quiere evitar el dolor y sabe que algo muy malo le va a pasar. Eso es lo que él presiente. Entonces de repente hay otros adultos que lo tienen que agarrar de los pies, de los brazos, para poder ponerle la inyección y el niño entonces empieza a llorar o muchos le callan la boca para hacer esto.
Podemos decir que legalmente pudiera ser que en algunos países esto no es un abuso, pero psicológicamente, emocionalmente, por supuesto que esto sí es un abuso, porque ahorita te estoy pidiendo que te centres no en el beneficio que le va a causar la vacuna al niño, sino en la experiencia emocional que está teniendo este niño cuando es agarrado por adultos que a lo mejor él no conoce, o incluso por la persona que en su mente es la que tiene que protegerlo y le introducen una inyección que le va a causar dolor. Es la misma experiencia de una persona que está siendo asaltada por alguien, abusada por alguien. Interiormente, cerebralmente, es la misma interpretación que está teniendo este niño. Pudiera ponerte otros ejemplos, ya sea de con un niño va al dentista, o a lo mejor algunos procesos quirúrgicos que se dan en el doctor y los niños a veces se quedan frisados porque a lo mejor les tocan sus partes íntimas. Tanto desconocimiento que había anteriormente acerca de los traumas, y pudo definitivamente darse que a lo mejor en una clínica, sin tener la intención de causar un trauma, pero sin tener la conciencia de cómo se produce un trauma, este niño pudo haber sido traumatizado. Y hoy día tenemos muchos adultos que están lidiando con esos efectos que sintieron cuando eran niños y los llevaron a un doctor o a un dentista a hacerse algún proceso médico, ¿no? Que pudo haber sido inconsciente, pero los efectos interiores fueron traumatizantes y hasta el día de hoy esos efectos los siguen acompañando. Y el quinto, que se le conoce como trauma temprano y o de desarrollo, son aquellos eventos que sucedieron antes de que teníamos 3 años, como por ejemplo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Si nuestra madre a lo mejor tenía alguna enfermedad, si nuestra madre no se sentía querida, amada, protegida, si a lo mejor nuestra mamá pasó mucha hambre o ella misma pasó por un evento traumatizante mientras estaba embarazada, o pudo haber sido eso en los primeros años de edad de la persona, antes de los 6 años. Y se explica antes de los 6 años porque a los 6 años es cuando se empieza a desarrollar la memoria del ser humano. Ninguno de nosotros nos recordamos qué sucedió antes de los 3 años. Y eso es lo que lo convierte en un trauma temprano y de desarrollo. Las otras cosas que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los estilos de sobrevivencia o las respuestas ante la amenaza del trauma, y que cada persona el día de hoy se relaciona más con uno. De eso sí es importante que lo identifiquemos. Después de que ha sucedido, o más bien dicho, en el momento que sucedió un evento que fue interpretado como amenaza para tu vida, tu cerebro tuvo que hacer varios movimientos de forma automática para que sobrevivieras a ese evento, ya que tu cerebro interpretó que algo malo te iba a pasar, y el trabajo del cerebro es ayudarte a sobrevivir, que no te mueras. Entonces tiene que ponerse en un cierto modo de sobrevivencia, y esos modos de sobrevivencia dependen al nivel de la amenaza que se está presintiendo. Por ejemplo, si tú te sentiste que estabas amenazado por alguien, pero ese alguien no era como muy grande, no eran como personas con a lo mejor con armas de fuego, alguien que tú podías pelear, entonces tu sistema nervioso te puso en un modo que se le conoce como pelea. Quiere decir que tu cerebro interpreta que sí puedes pelear y que incluso puedes ganar para defenderte, ¿no? Si este modo no funciona, si el cerebro dice la amenaza es demasiado grande, es imposible que yo pelee, entonces te va a poner en un modo que se le conoce como huida, ya que te va a dar mucha fuerza para que salgas corriendo, ¿no? Si pelear, huir no funciona, el cerebro dice, lo único que me queda va a ser paralizar a la persona. Y aquí es en esos casos que yo te estaba diciendo, como estos niños, donde primero trataron de pelear, después trataron de correr, pero de repente se quedaron como frisados, como que si estuvieran muertos. Esa es una función del cerebro que tiene para ayudarle al niño a sobrevivir, pero suprime muchas memorias, por eso los desconecta o se quedan disasociados del momento, y a veces ni siquiera se recuerdan de lo que pasó. Coloquialmente decimos hacernos el muerto, que es una función que tiene el cerebro para ayudarte a sobrevivir. El día de hoy
aunque ya no estemos en esa amenaza, si el trauma no se trató, puede ser que el día de hoy sigamos con una tendencia a siempre querer pelear con las personas o a querer huir de lugares, de emociones o a quedarnos paralizados ante ciertos eventos, ¿no? Y a lo mejor no hay una razón exterior justificante para la postura emocional o cerebral que estamos tomando. Afuera exteriormente no hay, pero el sistema nervioso sí está interpretando que hay, porque los efectos del trauma de cuando eras niño, los efectos de ese evento se quedaron contigo y hasta el día de hoy no se han tratado. Otra tendencia se le conoce como la tendencia a complacer. Eso tiene que ver con aquellas personas que han desarrollado una codependencia, o sea, dependen de la presencia de otros para poder sentirse queridos o protegidos. Entonces tienden a meterse, a no ser capaces de poner límites, se olvidan de sus propias necesidades, se preocupan más por las necesidades de otros. Un ejemplo bien sencillo, pero cultural que te puedo dar es que a lo mejor tú conoces a personas que vienen a venderte algo y tú no puedes decir que no y siempre resultas comprando. Otro ejemplo puede ser personas que te invitan a salir a diferentes lugares y tú no puedes decir que no porque te da miedo la emoción que te vayan a rechazar y terminas siguiendo. Personas que te prestan dinero, no puedes decir que no. Y así pudiéramos poner muchos ejemplos. Eso también es uno de los estilos de sobrevivencia. Y de ahí hay otras personas que tienen una combinación de todos estos, que a veces al mismo tiempo o en 10 minutos pueden pasar de querer pelear, a querer huir, a paralizarse, a tender a complacer, ¿no? Están en un caos o en un movimiento rápido de estos ciclos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo tendemos nosotros a solucionar una amenaza percibida el día de hoy? Y cuando hablo de amenazas, no estoy hablando de una amenaza real que nos quiera matar, sino que algo tan sencillo como que alguien te haga una pregunta, puede ya eso ser interpretado interiormente como una amenaza por la razón de que ya hay mucho tiempo en el cual hemos recorrido con esta experiencia. Alguien que te invite a salir, tienes que presentar un trabajo en tu escuela, tienes que ir a preguntarle la hora a alguna persona o tienes que hablar de temas muy incómodos. Entonces todo eso puede ser interpretado como una amenaza por tu sistema nervioso. ¿Cuáles son las 5 señales, las más comunes de un trauma no tratado o no sanado? La primera señal se le conoce como resistencia. ¿Cómo se ve esto de resistencia? Cuando te sientes estancado, que no puedes moverte, que no sabes qué hacer en diferentes situaciones. También como la procrastinación, cuando tienes que hacer muchas cosas, no sabes por dónde empezar y las sigues posponiendo hasta la última hora. También el exceso de pensamientos que te hacen creer que tienes muchas opciones, pero no sabes cuáles escoger. Todo esto son como señales de resistencia ante el fluir de la vida. Esa puede ser una de las señales. La señal número 2 se puede decir que son esas personas que comen súper saludable. Todo tiene que ser muy limpio, sin grasa, sin azúcar, sin harina, nada. Y a lo mejor estas super dietas que tienen, pero a pesar de que esas dietas parecieran y a lo mejor sí son saludables, no logran obtener salud ni física ni mental, ¿no? Personas que por años van con un nutricionista, van con otro, van al gimnasio, aprueban diferentes dietas y simple y sencillamente no logran regular su sistema nervioso, no logran desestancar su metabolismo, no logran conciliar el sueño, no logran quitarse unos dolores de cabeza, a lo mejor ni siquiera logran poder construir músculo en sus cuerpos. Esa también puede ser una señal de un trauma emocional no tratado. Señal número 3. Ansiedad o ataques de pánico sin razón aparente. O sea, ataques de ansiedad. Ansiedad que no tiene que ser un ataque, son que personas que de repente tienen pensamientos obsesivos o compulsivos, sensación de que se les va la respiración o un ataque de pánico que los deja literalmente paralizados en algún momento.
empiezan a sudar o empiezan a pensar, a sentir o incluso a soñar que se están muriendo. Y esto, al ver hacia afuera, se dan cuenta que no hay ningún peligro. Esto puede pasar cuando van manejando, cuando van caminando, cuando están hablando con alguien, cuando están solos, cuando están durmiendo, y no hay una razón aparente afuera, ¿no? Eso también es una señal de un sistema nervioso desregulado, un poquito más en el área de la respuesta de parálisis, ¿no? Combinación de parálisis y de huida, ¿no? Número 4, estar constantemente en ciclos de relaciones tóxicas y autosabotaje, ¿no? Cuando hablamos de relaciones tóxicas, estamos hablando de esas relaciones que no te dan un beneficio, que no te ayudan a crecer, que no te ayudan a sanar, sino que están constantemente detonando tu sistema nervioso, detonando tus heridas, minimizándote, enfermándote. Las relaciones tóxicas pueden ser relaciones familiares, relaciones de amistades, relaciones de noviazgo, relaciones de matrimonios, relaciones con hijos, relaciones profesionales, relaciones a lo mejor en la escuela, ¿no? Es el cómo tú te relacionas con cualquier cosa o persona y especialmente contigo, pero constantemente te encuentras en un momento donde otra vez tengo el mismo trabajo que no me gusta y que me trata mal. Otra vez tengo una relación de pareja donde no me siento apreciado, no me siento valorado o donde me trata mal. Otra vez sigo atrayendo amigos que constantemente me piden favores o que constantemente me tratan mal o siempre me prestan dinero. Se repiten y constantemente te encuentras, ¿no? Otra vez me peleé con una tía y ahora con un primo y ahora con el abuelo y siguen, ¿no? La cantidad de familiares a la lista, ¿no? Y la número 5 son las condiciones crónicas de salud física y mental. Por crónica en ese caso estamos entendiendo aquellas enfermedades que a veces no se puede encontrar una raíz, un origen específico y a veces tampoco una cura, sino que únicamente se le da un mantenimiento, ¿no? Van a un doctor, van a otro doctor, sencillamente les da un diagnóstico diferente o a veces el mismo diagnóstico pero sin encontrar cuál es la respuesta y cuál es la cura, o a veces estos diagnósticos que se le dan de que simplemente son cosas en tu mente, ¿no? Y aunque puede ser verdad, pero los dolores se somatizan, ¿no? Verdaderamente están ahí. Entonces, esas son las 5 señales de traumas no tratados. Y también, como último punto, te quiero hablar de una forma, por supuesto que estoy hablando de una forma general, muy general, todo lo que estoy hablando aquí. O sea, aquí básicamente estoy resumiendo lo que podía ser todo un año de estudio para una persona que está muy metida en el área de los traumas y de poder colaborar con las personas a comprender, a educarse sobre esos temas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 5 áreas que conocemos hoy en día que la mayoría de expertos en traumas están tratando, están colaborando para que las personas puedan sanar o tratar esos traumas? La primera, la que está muy abierta a todo el mundo y que a toda persona de alguna manera tiene accesibilidad, si tienes un celular, si puedes comprar un libro o asistir a un taller o meterte a un curso pues intensivo, ¿no?, sobre estas áreas, es la conciencia y la educación. Importantísimo poder obtener una educación nueva, una educación consciente, una educación por medio de expertos sobre todos estos temas que estamos tratando el día de hoy, porque muchos de las conclusiones que se tenían anteriormente sobre las condiciones mentales, y hablo más que todo culturalmente, no tanto científicamente, aunque científicamente también están cambiando. Lo que se pensaba que era un trauma antes, hace 20 años, no es exactamente lo mismo el día de hoy, o al menos el día de hoy se ha expandido a una manera más holística. Uno de los ejemplos más grandes que podemos mencionar es el que hoy en día hay enfoques somáticos que tratan el trauma directamente en el cuerpo para poder regular el sistema nervioso y no únicamente tratamientos que son hablados, ¿no?, de querer sanar el trauma únicamente con ayudarle a una persona a poder indagar en su propia historia y poder cambiar esos pensamientos o desahogar los pensamientos, transmitir los pensamientos, ¿no? Hoy en día hay enfoques que son somáticos, que van al cuerpo, donde ni siquiera se necesita hablar tanto de lo que sucedió, porque hoy en día se dice que no es tan importante lo que sucedió, sino lo que te está sucediendo adentro, en tus venas, en tus huesos, en tu sistema nervioso, las hormonas de adrenalina y cortisol que te están produciendo. Entonces, esos cambios es necesario que una persona pues pueda comprenderlos a nivel básico el día de hoy, ¿no?
Número 2, buena conexión con otros, apoyo de la comunidad, ¿no? Ayudarle a una persona a tener buenas relaciones, buenas amistades, ya que se ha comprobado que es el ambiente el que también te puede ayudar de una manera muy impresionante a poder sanar. Como de la misma manera te puede ayudar a poder enfermarte, también te puede ayudar a poder sanarte. Número 3, conocer el cómo funciona tu cuerpo, específicamente hablando del sistema nervioso y del estrés. ¿Cómo se produce el estrés? ¿Cómo poder incrementar la ventana de tolerancia al estrés? ¿Qué es la hormona de cortisol y qué es la hormona de adrenalina? ¿No? ¿Cuáles son las otras hormonas o los otros neurotransmisores que influyen en la salud mental? ¿Qué quiere decir el sistema nervioso autónomo? ¿Qué es el sistema simpático parasimpático? ¿Qué quiere decir que estoy en modo alerta o en modo defensa o en modo creativo, ¿no? Poder conocer cómo funciona, y no únicamente la parte de terminología, sino saber cómo reconocer cuando estoy en modo defensa, cómo reconocer cuando estoy en modo creativo y cómo salirme de esos modos, cómo meterme en el modo que más me conviene en este momento y cómo apreciar ambos de ellos, ¿no? 4, aprender a sentir las emociones incómodas y nuestros miedos. Esta parte, como todas, es clave, pero algo que culturalmente hemos aprendido es a huir de las emociones, ¿no? Te doy este ejemplo. Cada vez que te enfrentes a un reto, que tengas que hablar con alguien o hacer algo, no le tienes miedo a hacer eso. No le tienes miedo a hablar con esa persona. Le tienes miedo a sentir la emoción que vas a sentir al hacer lo que vas a hacer o al hablar con quien vas a hablar. O cuando alguien te va a dejar, no le tienes miedo a que te dejen. Le tienes miedo a lo que vas a sentir cuando te dejen. Porque por años, pues básicamente sin darnos cuenta, hemos sido programados a huir de las emociones y por eso no conocemos la riqueza del sentir y cómo es en el sentir todo que está básicamente el fluir con la vida e incluso la sanación. De hecho, en un proceso, en un enfoque terapéutico, una de las cosas que se nos enseña es a sentir todo. No, gradualmente, por supuesto, hasta que llegue un momento donde sea la emoción que sea, no huimos de la emoción, no la reprimimos ni la suprimimos, sino que dejamos que la emoción nos recorra completamente hasta que nos demos cuenta que esa es exactamente una de las cosas que nos ha estado enfermando en nuestros tiempos, el no saber sentir o el no permitirle a la emoción fluir. Y el número 5, construir e incrementar la ventana de tolerancia al estrés, ¿no? Uno de los ejemplos que daba una de las maestras con las que yo tomé una clase sobre traumas y sistema nervioso era que es como que si fuéramos nosotros una piscina donde adentro hay muchas pelotas de playa. Esas pelotas de playa representan el estrés acumulado, ¿no? Y a lo mejor a esa piscina únicamente le caben 20 pelotas de playa, pero ahorita ya tiene 30. Entonces te imaginarás que todas las pelotas están muy juntas y que ni sacarlas podemos. Pero si pudiéramos hacer más grande esta piscina, pudiéramos sacarlas una por una y pueden moverse. Pues esta piscina representa nuestra tolerancia al estrés, ¿no? Hay herramientas, hay técnicas que nos ayudan a hacer más grande esta ventana de tolerancia al estrés para que pueda fluir el estrés que hemos acumulado y así cosas que antes nos estresaban, el día de hoy ya no nos estresen. Así que esos son los puntos de los cuales yo te quería hablar. Y que si a lo mejor estás viendo este video en febrero del año 2023, te quiero comentar que voy a tener un taller presencial el 11 de febrero, el día sábado a las 5 de la tarde en la ciudad de Moore Park, California. Por si te interesa, me puedes mandar un mensaje o un comentario a mi página de Facebook o aquí. Solo te recuerdo la fecha, porque dependiendo cuándo estés viendo este video, 11 de febrero del año 2023, donde vamos a estar tratando algunas áreas educativas, pero el 80% del taller va a ser a experimentar, a sentir, donde vamos a utilizar herramientas como la meditación y la respiración, sobre todo para permitirle a las emociones fluir, para sentirlas y para poder liberar el estrés acumulado que hemos tenido por mucho tiempo. Así que esto ha sido todo de mi parte.
siempre te recuerdo que por favor cuestiones todo lo que te estoy presentando en este momento, ya que no lo sé todo acerca de los traumas y hay muchos autores muy buenos, muy expertos que pueden ampliar esta información. También te invito a que no lo tomes como un dogma, porque estoy hablando de una manera muy general, no específica. No estoy dando los pasos uno a uno para poder sanar, sino que el cómo sanar, especialmente el que te presenté, es una manera muy general, pero que únicamente hablar, por ejemplo, del aprender a sentir es algo que no se puede hacer con un libro, es algo que se tiene que experimentar una vez, otra vez, otra vez, otra vez y muchas veces hasta que la persona pueda decir ya me siento cómodo con mis emociones. Así que es todo de mi parte, espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscribas al canal o que nos dejes una pregunta o un comentario y ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.